Está bien, sí. Vale, perfecto, bien. Pues empezamos entonces. Buenas tardes a todos. Imagino que se irán incorporando algunos colegas más a la presentación. Bienvenidos a nuestra 29ª sesión. Como todos sabéis, se va a realizar para ver las implicaciones del COVID. De hecho, estábamos hablando en la charla del COVID. Parece que es la única conversación que se puede tener, pero efectivamente vamos a ver la implicación de la pandemia en las empresas familiares en México y Latinoamérica. Nos van a realizar una exposición de un estudio que han realizado María Fonseca del Instituto de Empresas Familiares, de Familias Empresarias, en este caso. De hecho, a mí me gusta más Familias Empresarias, cuando vi el nombre, Instituto de Familias Empresarias, que asimismo nos indicará algunos de los aspectos que realizan y de las actividades que realizan en el instituto. Y a continuación, la colega Laura Zapata, compañera de EGADE Business School, del TEC de Monterrey, de México también, nos hará una exposición de las principales implicaciones y de las principales preguntas y preguntas de investigación fundamentalmente. Por lo tanto, como todos sabéis, tenemos un máximo de 1 hora, está preparado para que así sea, y las ponentes tendrán del entorno de 40 a 45 minutos y posteriormente todos los asistentes podrán hacer preguntas. Intentemos que sea un debate abierto, continuo y provechoso. Por lo tanto, una vez más agradeciendo a las ponentes la oportunidad de dejarnos compartir sus conocimientos, os dejo empezar la comunicación para todos los asistentes. Muchas gracias, Ramón, y buenos días, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Confiamos en que se irán sumando más. Hasta ahorita veo aproximadamente 22 participantes, así es que ya tenemos un buen número para iniciar esta charla. Y como bien decía Ramón, pues estamos aquí, Laura y yo, para compartir algunas reflexiones que generen pues una discusión, una conversación a la luz del tema que a todos nos interesa, pues seguir conociendo, seguir aportando, y son justo los sistemas de familias empresarias o empresas familiares como campo de estudio. Entonces, hemos preparado una breve presentación que les haremos llegar, por supuesto, en un documento posterior a la misma. Y bueno, si me lo permiten, vamos a darle, ¿no? Este estudio lo realizamos en los meses de junio y julio, justo para tener evidencia empírica con una encuesta breve de 20 preguntas aproximadamente a miembros de empresas familiares que podían o no ser miembros de la familia. Podían ser colaboradores o miembros de familias propietarias. Corrió por 2 meses en la plataforma de manejo estadístico de Qualtrics y obtuvimos una respuesta de entre 200 y 250 participantes. ¿Cómo se compone la muestra de la cual vamos a compartirles algunos hallazgos? Pues el 63% indican que son miembros de la familia propietaria o accionistas de la empresa familiar, y un 27% colabora, sin embargo, no es miembro de la familia. Ahí no son malas aritméticas, sino hay otros grupos que no están incluidos y por eso no nos da el 100% en esa total del porcentaje. Vaya. También hablamos de una muestra muy representativa de lo que conocemos, al menos en el tejido empresarial o en la estructura de las empresas familiares en México y Latinoamérica, en donde mayoritariamente sabemos que son de primera y segunda generación. Sin embargo, contamos también con un 20% de nuestra muestra que son de tercera y en adelante, pues empresas más de mayor madurez, ¿no? Igual, ¿no? Los que respondieron la encuesta se encuentran mayoritariamente en nuestro país, en México. Sin embargo, alcanzamos a tener una representación de
del resto de Latinoamérica, con un 15% siendo principalmente con operaciones o residencia en Colombia, Chile, Perú y Venezuela, de acuerdo a los que participaron en nuestra muestra. Con respecto al perfil empresarial, también muy representativo de lo que es esta fotografía en diferentes economías latinoamericanas, en donde un 10% de nuestros participantes son del sector primario, que nosotros agrupamos como agricultura, energía, minería, por razones de simplicidad a la hora de mostrar estos resultados. Un segundo sector, o sector secundario, que agrupamos de la construcción y manufactura, un 26%, y siendo un 64% el sector terciario, donde incorporamos servicios, comercio y transporte. El tamaño de las empresas encuestadas en función de ingresos anuales, así como de número de empleados, también representa mucho el tejido, la estructura de las empresas familiares, insisto, en estas economías latinoamericanas, siendo un 70% tanto en ingresos hasta $5 millones, como en número de empleados como micro y pequeña empresa, el 70%, un 20% de empresas medianas con ingresos anuales entre 5 y 100 millones, así como de hasta 1,000 el número de empleados. Y por encima de los 100 millones de dólares y de más de 1,000 empleados, pues un 10% de nuestra muestra. Bien, es como importante en el campo, pues hablar de la institucionalización de la empresa familiar. Y con esto nos encontramos que en nuestra muestra, pues se sigue favoreciendo con mucho trabajo, por supuesto, por hacer en el tema de conformación de consejos de administración. Sin embargo, con mayoritariamente en ese tema de la empresa, con un 43%, donde nos indicaban que sí cuentan con un consejo de administración de manera formal. Solo un 31% de nuestros encuestados cuentan con el consejo de familiar de manera formal. Y en esta época de pandemia sí les preguntamos específicamente sobre si habían sido capaces de conformar un comité de crisis, y bueno, en donde nos indican el 36% sí contaban con él o lo formalizaron en esos primeros meses de pandemia. Insisto, o repito, la captura de datos fue hecha en los meses o recolección de datos fue en los meses de junio y julio del 2020. Sabemos que la institucionalización brinda un establecimiento o permite el establecimiento y procedimientos de cara a la protección y fortalecimiento de la ventaja competitiva de las empresas familiares. Y aquí surgen las preguntas de, ¿y si reconocemos una ventaja competitiva como tal, por qué no hacerlo de manera pues más contundente que lo que indica la muestra y que sabemos otros estudios también así lo determinan, ¿no? Un 50%. También el fomentar y promover el crecimiento a largo plazo como una de las características y ventajas indiscutibles de las empresas con estas características familiares, me refiero. Y por supuesto también la propia institucionalización sabemos que permite reafirmar una visión compartida y los propios valores de la familia que durante esta crisis pues han sido pues los principales mecanismos o elementos que se han diferenciado o con los que se han diferenciado lo que nosotros hemos identificado como empresas familiares competentes en el sentido amplio de sus capacidades para salir adelante con resiliencia, pero también con respuestas rápidas a los mercados tan cambiantes y tan exigentes. Y bueno, dentro de las principales preguntas que hicimos tenía que ver con lo que ha significado para las empresas familiares esta crisis. Y se enlistaban ahí los enunciados que ustedes tienen en su pantalla, en donde pues con mayor contundencia lo más relevante es el 5, lo menos relevante es el 1,
y se identifica el contar con un liderazgo ágil, responsable y mejorar la eficiencia financiera. Otra vez, en tiempos de crisis, pues el foco estuvo puesto en pues estar pues de manera activa y no agresiva, pero sí, pues yo diría reactiva a los cambios que se iban dando en los primeros días, semanas y posteriormente meses de nuestra crisis mundial con respecto al COVID-19. Sin embargo, un recuento de todo ello y los testimonios que hemos recogido también desde nuestra institución es que el principal reto está resumido en ejercer un liderazgo ágil, mantener una eficiencia financiera a prueba de, pues sí, de activos y de inversiones y de recuperaciones, una transformación digital que, si bien ya se venía advirtiendo, pues fue momento sí o sí de incursionar y pues valerse de la tecnología, de la economía digital para continuar vivos los negocios pues, que hoy pueden contarla como sobrevivencia, su historia, ¿no? Y por supuesto la innovación, cambios en sus modelos de negocio y respuestas rápidas a las exigencias de un mercado, pues que igual no sabíamos que tanto iba a durar, ¿no? También les preguntamos cuál es el significado de crisis que le daban como familia. Y entonces, otra vez, en niveles de importancia, pues sigue surgiendo este tema de innovación y creatividad, pero al mismo tiempo de reinvención, de tener que hacer algo, de moverse rápido, es pues cambiar o morir, pero cambiar con paso firme. Y bueno, también es muy importante que esta pregunta la hacíamos a la luz de ellos como familia o la familia propietaria, cómo era que estaba sintiendo o qué significado tenía esto que se estaba viviendo, ¿no? Entonces, se alcanzan a ver ahí algunos elementos, pero lo más contundente, insisto, tiene que ver con la sobrevivencia de la unidad económica o de su empresa. Sin embargo, cuando ya es directamente la pregunta de ponderar sus prioridades para superar esta crisis, definitivamente reconocen que se debe de preservar la sustentabilidad financiera y de igual medida, en igual importancia, diría séptimo y sexto lugar, porque eran 7 enunciados que les compartíamos a los que respondieron nuestra encuesta, es el mantener el prestigio como familia y con ello al mismo tiempo estar conectados al mercado, o sea, estar atentos a las necesidades cambiantes que estaban ocurriendo. Y esto nos lleva a hacer una reflexión sintética respecto a las empresas familiares como competentes, además de que generan riqueza a lo largo de generaciones o a través de diferentes generaciones, también construyen un legado que trasciende lo económico, ponderando de manera importante el prestigio familiar y su rol en la sociedad. Esto nos lleva, pues, en aras de resumirles qué fue lo que encontramos y que sin pretender, esto de fórmula del Instituto de Familias Empresarias para nada significa que esto es lo que deben de hacer las empresas para fortalecerse y para trascender múltiples generaciones. Sin embargo, a la luz de lo que todos estábamos o seguimos esperando como remedio a toda esta pandemia, pues lo pusimos poner en esto o ilustrarlo de forma como antídotos o medicamentos para esta situación, ¿no? Hablamos de un liderazgo estratégico que está caracterizado por ser liderazgos ágiles y responsables, siempre con una preocupación muy evidente de los diferentes stakeholders en todo el sistema. También muy importante
los lazos familiares que le dan al liderazgo de las familias empresarias un balance en lo emocional y en lo estratégico. ¿Cuándo tomar esas decisiones tan complicadas? ¿Hasta dónde llegar? ¿Hasta dónde es más importante preservar un patrimonio, fuentes de trabajo, en fin, una toma de decisiones de verdad, pues de mucho arrojo y de mucho valor que se necesita en estos tiempos de crisis? Así como también pues en las tomas de decisiones, que tanto informar a los miembros, a los accionistas, a los empleados. Comunicar nunca está de más. Sin embargo, pues también es una decisión estratégica que se vio a prueba, que se puso a prueba en estos meses de crisis. Un segundo elemento, pues, es esta capacidad de reaccionar rápido ante los cambios del mercado. Y para ello nosotros también hablamos de un emprendimiento familiar. Desde nuestro contexto es el incentivar la creatividad y la innovación, la diversificación, cómo crear nuevos modelos de negocio que den respuesta a las necesidades de los mercados a los que se atiende, y por supuesto el subirse a la ola, a la evolución digital, pues que ya venía y que simplemente se aceleró, se hizo presente. En estos meses también el hablar de cohesión y de alineación familiar pues fue muy evidente en cuanto a las conversaciones que se pudieron tener por los confinamientos, pero también por el descubrir algunos mecanismos de comunicación que previos a la pandemia probablemente pues se tenían como en stand-by o en el parking lot, que no se utilizaban. Y bueno, aquí el poder contar con las nuevas generaciones más involucradas en la actividad diaria de la empresa, pues fue fundamental también, ¿no? Por otro lado, ¿cómo nos dice estos datos que nosotros pudimos analizar y evidenciar a la luz o de cara a lo que es el legado y el patrimonio en sí mismo de la familia empresaria? Pues es para ellos fundamental el cuidado de la salud financiera y de la operación. Se volvieron pues más eficientes, más efectivos, más eficaces en aras de preservar algo tan importante como es pues el patrimonio, para así seguir sumando a su legado, ¿no? El trabajo con los diferentes stakeholders, pero en particular resaltando con elementos de descubrir competencias en muchos de sus stakeholders, o en resaltar las competencias, aquellas virtudes que se podían pues poner a prueba de manera más evidente con estos tiempos de pandemia. Y ahora, si me lo permiten rápidamente, como decía Ramón en un inicio, pues estamos aquí del TEC de Monterrey, y en mi rol como responsable, como directora del Instituto de Familias Empresarias, desde donde el tecnológico ha apostado que respondemos a las familias empresarias con ese gran propósito de trascender, pues me quisiera tomar un par de minutos para hablar de lo que somos como Instituto de Familias Empresarias para México y Latinoamérica, o el IFEM, al que pues así le llamamos de cariño, ¿no? Así como tú me dices, Mari, Claudio, en esta, pues es nuestro apodo al instituto. El IFEM es la plataforma de formación y acompañamiento a la medida para el florecimiento de familias empresarias. Y para ello hablamos fuertemente o con un énfasis muy marcado en el desarrollo de competencias para poder acompañar en base a las necesidades particulares de cada familia, siendo un ecosistema de generación y divulgación del conocimiento por ser una institución educativa y comprometida con pues el objeto social hacia, valga la redundancia, el impacto en la sociedad. Queremos o contamos con una comunidad que inspira
y que potencia el desarrollo, y por supuesto nos respalda el prestigio de nuestra institución madre, que es el Tecnológico de Monterrey. Tenemos como propósito generar e integrar conocimiento, habilitando y acompañando a familias y sus líderes para que desarrollen competencias y así provoquen una transformación que favorezca la generación de valor y el florecimiento de la familia, la empresa y su entorno por generaciones. Lo hacemos a través de la investigación, de la consultoría, de la educación y de una plataforma de crecimiento o de impacto a través de una plataforma digital, perdón. Este es nuestro modelo o esquema de trabajo en donde no me voy a detener, pero básicamente es el foco, nuestra razón de ser es la familia empresaria, y a ella nos debemos a través del desarrollo de competencias en la búsqueda del florecimiento de cada familia, ¿no? Tenemos 4 pilares que están descritos a continuación. No lo voy a leer, ustedes lo van a tener para que lo consulten, para que nos hagan sus comentarios, incluso si fueran tan generosos y nos quisieran favorecer con ello. Estos son algunos de las actividades, de lo que se genera desde el instituto para las familias, hablando de públicos internos y públicos externos en cuanto a formación, consultoría, algunos eventos de impacto que tiene que ver pues con el desarrollo igual de estas competencias, y algunos productos de comunicación, de divulgación, como son la revista Legado, reportes de nuestra participación en STEP Project, tanto la edición de Latinoamérica como la de México, y por supuesto de STEP Project Global. Próximamente a presentar el libro de Asociación de la Empresa Familiar con el grupo Citibanamex y el TEC de Monterrey. Y bueno, muchos productos de acceso que están disponibles en nuestra plataforma de ifem.tec.mx. En cuanto a investigación, estamos desarrollando en este momento llevando a cabo una investigación en cuanto a las percepciones de los objetivos de desarrollo sustentable por parte de diferentes generaciones, o la visión de las distintas generaciones en las empresas familiares, y por otro lado, un instrumento en donde, pues más adelante, una vez que escuchemos la provocación de la mirada de Laura, con mucho gusto les compartiremos nuestro barómetro de la familia empresaria desde el Instituto de Familias Empresarias. Adelante, Laura, muchas gracias. Vamos, muchas gracias, Mari. Y a la luz, no, si quieres la anterior, rápidamente. A la luz de lo que ha presentado Mari, y un poco para entender estos nuevos retos a los que se están enfrentando las familias empresarias, rápidamente haciendo un análisis, bueno, por dónde han ido encaminadas o por dónde se han enfocado, ¿no?, estas investigaciones de este fenómeno como las empresas familiares. Pues podríamos hablar de 4 grandes temas, ¿no? Se ha hablado y se ha estudiado a nivel mundial, ¿no?, de la sucesión, y pues desde varias perspectivas, pero particularmente de este intercambio social, cómo se va dando en esta narrativa empresarial la sucesión a lo largo de los años. También el tema de este capital social y capital relacional, que es muy valorado, obviamente, en este tipo de organizaciones. Y un elemento, como ha estado mencionando Mari, pues tiene mucho que ver con el tema de cultura, ¿no? Y cómo la cultura organizacional es soportada por los valores de la misma empresa, pero también pues que están muy alineadas a los valores familiares, ¿no? Hay todo también un tema, investigaciones que pues están enfocadas a entender el gobierno corporativo y la institucionalización de las empresas familiares desde la teoría de la agencia, de stewardship, y finalmente, pues que hemos estado mencionando, pues los nuevos modelos de negocio, y particularmente en las empresas en Latinoamérica, pues mucho de la supervivencia de los últimos años pues se ha dado en poder hacer este cambio, ¿no? En poder hacer rápidamente el girar y moverse hasta nuevos modelos de negocio, y pues soportado por
los temas de innovación y emprendimiento. Si quieres pasamos al siguiente. Y haciendo un zoom in de cómo han estado trabajándose estas investigaciones, pues vemos que también lo podemos tener en 4 pilares, ¿no? Se han hecho investigaciones pues desde el management y la estrategia para poder entender estos procesos de internacionalización que sobre todo en las empresas en Latinoamérica, las empresas familiares en Latinoamérica pues se vienen viendo, que les ha permitido crecer y algo muy importante, pues diversificarse, ¿no? Como hemos mencionado también desde una perspectiva de ciencias sociales, entender la asociación, el capital social y finalmente los que aparecen aquí abajo, los 2 pilares de institucional e histórico, creo que son fundamentales para la comprensión de las familias empresarias en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque estamos hablando, por una parte, el tema institucional, ¿verdad? Que a final de cuentas, con estos gobiernos intervencionistas que hemos tenido y sobre todo las diferentes regulaciones que vienen, pues se ven afectados esta inestabilidad que podamos tener o que pueden tener las empresas familiares desde las instituciones, ¿no? Y que finalmente pues también implica el poderse adaptar a todos estos cambios, ¿no? Y hay un elemento, y lo poníamos en rojo, amarillo, que a veces ciertamente no se ve fuertemente en los estudios o en las investigaciones, es desde la parte del análisis histórico. Pues venimos estudiando las organizaciones desde el ámbito de la empresa, y pocas veces nos permitimos entender las dinámicas, sobre todo las dinámicas de cambio y ruptura que pueden tener las empresas familiares, y creo que estos análisis históricos nos pueden permitir también el dejar, hablando del legado, dejar este legado a las diferentes pues generaciones, futuras organizaciones, ¿no? Es entender pues cómo se ha respondido a diferentes crisis. Ahora mismo estamos en una crisis sanitaria, pero bueno, hace algunos años tuvimos crisis económicas y seguimos teniendo crisis económicas, entonces creo que es muy importante para las empresas familiares en esos procesos de aprendizaje y de legado el poder entender estas dinámicas de cambio y evolución desde una perspectiva histórica. Creo que todavía faltan estudios por ahí. Y aterrizando, si quieres pasamos a la siguiente, Firmina, por favor. Y aterrizando lo que nos compartía Mari, como sale en el estudio, de los retos, ¿no? El liderazgo ágil, la eficiencia operativa, obviamente el buscar la supervivencia de la organización y sobre todo pues en las siguientes generaciones de las empresas familiares, pues quisimos plasmarlo en 5 grandes áreas como temas, grandes temas de investigación, ¿no? Se hablan de planes de sucesión, pero creo que ahora mismo hay debería de haber un plan de sucesión acelerado y cómo se está dando en las diferentes empresas familiares. Ayer comentábamos, Marillo, bueno, pues creo que ningún ser humano el día de hoy estamos exentos a pues, vernos afectados personalmente por el COVID, ¿no? Y ciertamente las empresas familiares. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que estos planes de sucesión pues se vivan, que se estén trabajando y pueden ser estudiados desde diferentes pues perspectivas? Aquí poníamos gestión de conocimiento desde el tema de cómo transferimos y generamos ese conocimiento que se va dando a lo largo de los años y que pues desde la perspectiva histórica también podríamos dejarlo pues plasmado dentro de la empresa, ¿no? También vemos principalmente ahora estas dinámicas que se están dando desde el tema generacional. Se viene hablando mucho, pero si están coexistiendo 3 generaciones en la misma empresa familiar, pues creo que estos estudios de cómo se vuelven estas dinámicas relevantes, sobre todo ahora mismo, María nos comentaba el tema de comunicación, el tema de medios o cómo hacemos estas sinergias, pues son muy importantes. Y hay un tema también de ideologías de género. Históricamente, pues incluso hay consejos que no permiten que haya mujeres en los consejos, ¿no? Entonces, creo que aquí hay todo un tema de ideología de género que, pues como a lo largo de estas estructuras también demográficas que vemos, pues se debería de ir estudiando, ¿no? Cómo poco a poco se están involucrando más las mujeres, ya sea hijas o nietas de estas familias empresarias, en los consejos y en la toma de decisiones. Creo que esto es súper relevante. Y bueno, por ahí también hay estudios que mencionan que este ingrediente de mujer pues también hace ver
otro cambio, otra perspectiva en el momento de la toma de decisiones. Finalmente, hay todo un tema de cómo se han ido o se están viendo afectadas los capitales externos o inversión extranjera. Entonces, cómo el venture capital se vuelve muy, muy relevante al interior de las empresas familiares para apoyar precisamente estos nuevos modelos de negocio. Entonces, bueno, pues por ahí también hay toda una línea de investigación que puede ser pues muy relevante para poder entender los retos del COVID-19, pero hablando hacia entender el cómo puede ir evolucionando las empresas familiares en los próximos años y décadas, ¿no? Y finalmente, más que proponer nuevos modelos de negocio, yo creo que es muy importante el entender estos factores, que es lo que mueve al interior de la empresa familiar a que se den cambiar nuevos modelos o hacer nuevas formas de trabajo, así como los externos. Creo que este tipo de organizaciones particularmente se mueve por entender el cómo se vienen dando las cosas o cómo se hicieron antes y cómo se dan ahora. Bueno, pues poder entender el cómo se está moviendo la organización en una época de crisis, pues es muy, muy relevante entender qué es lo que provoca y qué es lo que mueve al interior de la organización, y obviamente esos factores externos que nos están pues obviamente moviendo, ya sea positivo o negativamente, pero bueno, nos están impulsando a hacer cosas nuevas, ¿no? Y ciertamente pues lo mencionábamos hace un momento, nada para terminar, pues una de las características de las empresas familiares en Latinoamérica pues es esa diversificación y ese cambiar de prioridad o producto o servicio que les dio el nacimiento, pues han ido moviéndose pues en búsqueda o en aras de adaptarse al entorno. Finalmente, pues le paso la palabra a Mari para pues que nos comparta, como mencionaba, el barómetro desde el área o desde la parte de investigación del IFEM. Muchas gracias, Laura. Y sí, bueno, una disculpa de el ruido que se escucha en el fondo aquí en mi lugar, pero no lo puedo evitar por más que me mandé mensajes que se callaran por una hora, no me hicieron caso. Entonces, y luego soy medio torpe con el manejo de la pantalla, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos terminando y justo en compartir estas conversaciones en behind the scenes, Laura y yo decíamos, oye, pues todo está muy alineado a lo que hemos estado construyendo desde el nacimiento mismo del Instituto de Familias Empresarias, del IFEM, y tiene que ver con estos 4 grandes pilares que están, cada uno de ellos nos ayuda a poder ejercer este compromiso de desarrollo de competencias en temas de emprendimiento familiar, de cultura intergeneracional, de legado y patrimonio, y por supuesto todos los temas de gobierno en general, gobernanza y liderazgo. Y para cada uno de estos 4 pilares, pues nos hemos dado a la tarea de construir una pregunta para cada uno de ellos, pero preguntas de las que se desprenderán los distintos instrumentos con lo que iremos midiendo cómo va evolucionando todo el sistema de la familia empresaria a lo largo y ancho de las generaciones, para, pues, con esta visión de largo plazo, pero al mismo tiempo de alineación y de gran armonía en lo que son los distintos miembros de familia. Entonces, pues con esto me gustaría dejarlos, darles las gracias. Ahí están nuestros correos y encantadas de poder escuchar en los minutos que tenemos. Al menos tenemos 20 minutos para dialogar, que es lo rico de estas sesiones. Dejo de compartir y pues muchas gracias a nombre de Laura y mío, y encantadas de poder conversar. Muchas gracias.